Cordial saludo a los seguidores de Prensa Libre Casanare. A esta hora de la mañana nos encontramos en las instalaciones del Hospital Regional de la Orinoquía, donde pues el día de ayer una paciente manifestó algunas inconformidades y aseguró que el Hospital Regional no le negó la boleta de entrada permanente a visitar a su padre, quien se encontraba en estas instalaciones. Las enfermeras Maritza y Alejandra fueron quienes atendieron esta paciente y hoy van a realizar unas declaraciones, van a aclarar pues la situación que se presentó. Buenos días, Maritza, coméntanos cómo se presentó esta situación con esta paciente y si es verdad que se le negó la boleta de acceso permanente. Buenos días. Aclarar que en ningún momento al acompañante del paciente se le negó la boleta. Lo que pasa es que existen unos protocolos para nosotros poder dar esta boleta. El paciente apenas había ingresado en la noche, entonces nosotros como personal de enfermería que estábamos recibiendo el turno en las horas de la mañana no sabíamos si tenía la boleta o no y queríamos explicarle cuáles eran como los requisitos, cómo era el proceso para poder dar esta boleta. Cuando se acerca la familiar del paciente a pedir la boleta, mi compañera le dice que pues en el momento, como estaba en el horario de visita, podía pedir su boleta, podía entrar y salir si lo requería en ese momento, porque pues la parte de vigilancia no le iba a impedir el ingreso, mientras ella le daba la boleta posteriormente más tarde y ya. Entonces en ese momento le digo yo, su merced, usted se va a quedar las 24 horas con el paciente. Entonces pues no sé por qué de pronto la familiar estaba de pronto un poquitico indispuesta, no sabíamos cuál era pues el estado del motivo, cómo era lo que estaba viviendo la familiar, y ella automáticamente se alteró y empezó a gritarnos de una vez. O sea, cuando yo hice esa pregunta, ella empezó a gritar. Yo quedé como que, bueno, no dije nada malo, solamente le pregunté, porque ese es un proceso, es algo que nosotros hacemos, preguntarle, bueno, el paciente sí va a tener un acompañante en realidad las 24 horas, porque pues esa boleta, como su nombre lo dice, es de acompañante permanente. Entonces a veces algunos familiares nos dicen, no, yo no puedo, yo solamente puedo en cierto horario. Entonces ahí nosotros, bueno, no le explicamos cuál es el horario de visita. En el caso de ella ni siquiera nos alcanzó a responder esto para nosotros poder seguirle indicando cuáles eran como estas características que debe tener la persona que se le da la boleta de acompañante permanente. Y pues empezó a gritar, grabó, tuvimos que llamar pues a la parte de vigilancia porque pues se tornó agresiva, le pegó al mesón, pues nosotros en realidad lo que hicimos fue pues mantener la calma, porque pues no sabíamos en realidad por qué ella estaba así de alterada solamente por haber hecho una pregunta. Entonces pues ese era como el motivo. Adicional a esto, a ella se le dio su boleta cuando vino vigilancia y trabajo social. Ella pues se retiró y volvió como a los 15-20 minutos, igual se le explicó y se le dio su boleta. Posteriormente fue que vimos que igual se había montado el video que ella había pues tomado. Esto quiere decir que después de la situación que se presentó, la paciente sí se le dio ingreso y se le dio acceso a visita de su familiar. Sí, claro. La boleta se le dio porque pues vimos cuáles eran los diagnósticos. Por edad pues el paciente no lo ameritaba, porque esa es una de las como los estándares que tenemos o protocolo para poder dar esta boleta, y vimos por diagnósticos, y por diagnósticos el paciente lo requería, ¿sí? Entonces se le dio su boleta. O sea, en ningún momento pues ella no se dejó terminar como de explicar todo, como esa parte educativa que damos nosotros a la hora de entregar, porque es importante educar al familiar de por qué es la boleta de acompañante, que no es para ingresar y salir, sino es porque en realidad el paciente requiere estar con una persona que nos apoya a nosotros como personal de enfermería, avisándonos. Bueno, y más un paciente que estaba pues en aislamiento, pues entonces pues estaba solito, no hay como de pronto a veces quien nos avise, cositas a veces que solamente lo hace ese acompañante, que es bueno tenerlo, pero pues ella no se dejó terminar de explicar. Adicional de la inconformidad por lo del tema de la boleta, también se presentó una situación. Ella manifestaba en una entrevista con Prensa Libre Casanare que cuando le hicieron un cambio de habitación, le comentaron que no podía haber una persona con gripa
porque debido a las bajitas defensas que presentaba el paciente se podía podía empeorar su estado de salud. Sin embargo, ella manifiesta que cuando entró a la habitación había un paciente con COVID y que nunca se le realizó de pronto alguna clase de aislamiento, y ese mismo día le aplicaron la prueba de COVID al padre y salió positiva, y a él sí lo aislaron. ¿Cómo es esta situación? Porque ella manifiesta que a un paciente no lo aislaron, pero al padre de ella sí. Realmente eso pasa, digamos, en el servicio del cuarto piso, que es en quirúrgicos, porque el paciente está ubicado en quirúrgicos, ¿sí? Nosotros lo recibimos en la noche de antier, más o menos, en donde nos enteramos, porque en la entrega de turno nos dicen eso, que el paciente estaba, lo que su merced manifestó, estaba con un paciente que era positivo para COVID, pero a la fecha no sé realmente por qué lo hacen, no lo aíslan, ¿sí? Sino por el motivo es por COVID. En su caso, nos dicen a nosotros, no, el paciente fue porque la familiar ha estado pues encima pendiente de eso, entonces exige obviamente que porque lo dejan al lado de un paciente, que lo dejan ahí. Maritza, manifestabas tú también que pues las pruebas de COVID se tardan en entregar. ¿Cuánto aproximadamente ustedes, desde que hacen esta prueba hasta que sale el resultado, pues cuál es el procedimiento de espera? En ese caso, pues como lo manifestábamos, un paciente que estaba aislado por COVID, que tocó aislar por COVID, porque pues como su familia lo refiere, el ingreso fue por otros diagnósticos, otras complicaciones de salud que tenía. Entonces estaba este paciente en el cuarto piso. Cuando hacen la realización de las asignaciones de las camas, se dejan los pacientes, por decirlo de alguna forma, que tienen ciertos diagnósticos limpios, tratar de no juntarlos con pacientes respiratorios. Muy seguramente el paciente que salió con COVID, que es lo que pues dice la familiar, nos informa que el paciente de la cama que estaba enseguida estaba con COVID. Cuando ese paciente ingresó no tenía COVID, muy seguramente empezó a presentar algo respiratorio, se hicieron, pues el médico entra y hace todas sus valoraciones pertinentes, toman el examen de COVID, esto se demora en salir la prueba y salió positivo. ¿Qué hacemos en ese caso acá en el hospital? Cuando un paciente ya ha tenido contacto estrecho con otro paciente que salió positivo, entonces ¿qué hacemos? No aislamos de una vez a los dos pacientes, porque lo más seguro es que el otro paciente que esté va a salir positivo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se hizo lo mismo, el protocolo, paciente positivo, se le toma a su paciente pues para ver si necesitamos sacarlo para otra habitación o ver cómo va a ser el manejo. Entonces le tomaron la prueba de COVID al papá de esta familiar, de esta paciente, la familiar, y pues salió tan positivo. La familia refiere que le dieron salida el día anterior y que por qué, o sea, su inconformidad parece ser que fue porque lo pasaron a una habitación sola. Pues ese es el protocolo. ¿Por qué? Porque resulta que la habitación que le habían dejado, donde estaba este paciente en el cuarto piso, tiene 3 camas, o en su defecto tendría 2, no sabría decir. Pero digamos que se estaba bloqueando una cama más porque se estaba aislando. Cuando nosotros tenemos una habitación que tenemos específicamente para los pacientes que requieren aislamiento, los movemos para poder habilitar estas camas y que otros pacientes también pues lleguen al servicio de hospitalización pues para terminar sus tratamientos. Entonces muy seguramente eso fue pues lo que pasó, y ella estaba inconforme con esta parte de que por qué lo habían aislado. O sea, ella no entendía, no tenía como muy claro, y por eso también creeríamos que llegó al servicio un poquitico pues como indispuesta, no entendía. Pues uno entiende que pues en medio pues de uno, cuando tiene un familiar, pues uno de pronto a veces se altera, pero pues creería yo que pues también quiero hacer el llamado a que los familiares que tengan a sus pacientes acá seamos un poquitico también como nosotros, como ellos también merecen ese respeto, esa atención humanizada y todo. Nosotros también como personal lo hagamos, porque pues en realidad como les conté anteriormente, no fuimos groseros, solamente fue porque hice una pregunta y ella ya venía pues indispuesta y se alteró y pues pasó. ¿En algún momento pensaron ustedes que la mujer podría agredirlas? Claro que sí. En el momento en que pasa la situación, golpea fuertemente al stand de enfermería solicitando de manera grosera la boleta, pegándole al stand de enfermería y diciendo que le estábamos negando un derecho cuando
ya lo dijo la compañera Marisa, nunca se le negó un derecho, y es claro que nosotros no podemos dejar a una familiar 24 horas en una habitación, como ella lo manifiesta en el video, que le estamos diciendo que se tiene que quedar ella 24 horas, cuando la boleta es para hacer relevos. Claro que sí, así como nosotros cambiamos de turno, es lógico que ellas tienen que entrar a hacer sus cosas, comer, desayunar, almorzar, etcétera. Entonces nunca se le negó. Creímos en un momento, nosotros tenemos unos tarros ahí en donde pedimos insumos de enfermería para las curaciones. Incluso la jefe Maritza se retira un poco porque pensamos ahí en un momento, en qué momento coge ese tarro y se lo lanza a la jefe Maritza. Entonces, por lógica ya dijimos, listo, no vamos a discutir, no vamos a hablar, porque en 3 ocasiones se le dijo, por favor cálmese, déjenos tratar de explicarle qué es lo que está pasando. Entonces, como vimos que no se calmó y siguió muy alterada, entonces decidimos quedarnos callados. Todos, porque incluso estaban médicos, estaban auxiliares ahí presentes, nos quedamos callados y pues solicitamos incluso apoyo para eso, porque pues ya con las personas que son así agresivas verbalmente y ya intentando, porque se tuvo la intención, ya no podemos acudir a seguir discutiendo. Entonces se asegura que en ningún momento se le negó la entrada y el paciente pues se aisló debido a que ya pues para habilitar las demás camas de la habitación. Sí, ese fue pues como el proceso que se realizó en este caso, y por eso en la noche anterior, no la de ayer sino la de antier, pues se aisló al paciente porque pues había la cama, y mucho mejor en ese caso porque pues así tenemos un control mucho mejor de ese paciente. Así que pues desafortunadamente pues lo que pasó pues, son cosas que se salen de las manos, porque lo que le digo, normalmente a veces uno ingresa por una cefalea, posteriormente de pronto trae algo respiratorio y pues resulta uno a veces con otro diagnóstico diferente de pronto al que de pronto por el que uno cree que ingresó. Cabe resaltar también que el proceso de aislamiento es, como lo decía Maritza, estamos ahorita en una demanda grande de pacientes y bloquear camas en estos momentos no nos sirve. Entonces por eso se toman las medidas del aislamiento protector. Bueno, también nos preguntan acá los seguidores que por qué lo juntaron con un paciente con COVID. ¿Cuál es esa aclaración? Recordar que el paciente cuando ingresó no tenía COVID. Es eso, lo que como decía, cuando el paciente realiza la asignación de camas, dejan pacientes un ejemplo. En el caso creo que el paciente tiene diagnóstico como que una hemorragia de vías digestivas altas y una hematuria. Entonces, muy seguramente quedó con un paciente una infección de vías urinarias, o sea, quedó con pacientes que nosotros llamamos limpios, ¿sí? Pacientes que no tienen nada, pero que de pronto durante la estancia hospitalaria empiezan a presentar de pronto alguna otra sintomatología. Muy seguramente, porque no conozco bien, podría de pronto indicarlo, el paciente del lado que salió primero positivo para COVID empezó a presentar algo respiratorio. El médico entra, valora, toma pues sus exámenes complementarios, toman entre esas la prueba de COVID, sale positivo. El paciente muy seguramente estaba asintomático. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no tenía problemas respiratorios graves que de pronto requirieran de algún manejo un poco más intenso, y pues como el paciente del lado que tenemos ahorita en el momento en la cama en aislamiento, pues por protocolo se toma esa prueba de COVID para ver si el paciente también tiene COVID, porque pues si el paciente del lado me sale positivo, lo más seguro es que por el contacto estrecho, que pues el espacio que hay entre las camas, muy seguramente, y aparte de esto el uso del tapabocas, que pues desafortunadamente como ya no es obligatorio, pues es muy raro el paciente que nos utiliza siempre su tapabocas como medida de protección, que eso también hubiese aliviado un poco el hecho de eso, y los acompañantes, bueno, todo eso es un proceso. Entonces esa es la aclaración, pues como para de pronto la persona que está preguntando. No fue que se pasó el paciente, es que la familiar creo que ella indica eso, dice que a su padre lo ingresaron a una habitación donde había un paciente con COVID. No, eso no se hace acá con ningún paciente, porque acá el hospital en ningún momento quiere pues dañar a un paciente que viene por algo totalmente diferente. Después de la situación, ¿ustedes han vuelto a tener algún contacto con la familiar? ¿Les han manifestado algo más, otra inconformidad? Realmente, yo que estuve en horas de la mañana y tuve el turno ayer en horas de la noche, siguen en la disposición de estar grabando y en una actitud de defensiva, ¿sí? Ellos quieren, y yo entiendo, nosotros tenemos aproximadamente en el servicio de medicina casi 40 pacientes, ¿sí? Entonces se presenta algo con el familiar
y inmediatamente quieren que intervengamos y es normal, o sea, nosotros tratamos de hacer y hacemos lo que se debe hacer cuando los pacientes presentan alguna inconformidad, pero siempre están a la disposición de grabar cada cosa que hacemos. Pasa la chica de medicamentos, graba, intentando decir, bueno, miren la hora, miren la fecha, siempre a la actitud como a la defensiva, querer que nosotros, se presenta algo, estemos ahí 24/7 con el paciente cuando debemos estar con 40 pacientes en el servicio. Me debes entender, en la noche hay una enfermera, tal vez en la tarde es un poco más, nos ayudamos más en ese sentido, pero incluso el médico y todo, no podemos entonces porque nos dicen algo de que, miren, mi papá tiene esto, como se presentó en horas de la noche con la misma familia que incluso estaba grabando, entonces salgamos inmediatamente a correr, incluso porque teníamos un paciente crítico en ese momento. Entonces damos prioridad a un paciente crítico, entonces ahí sí vamos y revaloramos. Entonces están con la actitud de siempre grabar, cosa que si bajo autorización de nosotros no pueden hacer. ¿Sí? Nosotros siempre tratamos de brindar un servicio de calidad humano, siempre estamos ahí con la fe intacta puesta a ayudar, pero si de verdad a nosotros nos tratan como que, mira, es esta la paciente, es esta la doctora, es esta la enfermera, es esto, mire lo que nos hacen, pues nosotros, la verdad es que también valen nuestros derechos, somos personas humanas y también merecemos respeto. Entonces, ha estado muy indispuesta, y no solo ella, porque sé que tiene otra hija que fue la menor también, entonces también está con las mismas actitudes. La esposa del señor ha estado más tranquila en ese sentido, es muy decente, no hay ningún problema con ellas, pero sus hijas son las que presentan siempre esa inconformidad con nosotros. ¿El hecho de grabar también a ustedes les afecta en su tema laboral? Claro, porque nosotros nos vemos perjudicadas legalmente, emocionalmente, salimos a la calle y nos miran, mire, ella fue la que salió, mire que ella es la deshumanizada, mire que es que ella es la que no hace, sí, todo eso nos afecta, es la integridad de nosotros como persona. Entonces sale uno a la calle y le pasa una cosa y le pueden agredir a uno porque uno no quiere darle una boleta cuando nunca se le negó. Y el problema de no escuchar a veces y cerrarse de pronto a la banda o a la defensiva, no estoy exigiendo algo cuando venga, escúchenos, intenten escuchar lo que nosotros estamos haciendo y estamos educando, porque no es la primera vez que pasa un problema con esas boletas de acompañante permanente. Sí, entonces eso nos afecta muchísimo a nosotros como personas. Por ejemplo, ya ayer en horas de la tarde cuando pasó ese video, porque se viral súper rápido, entonces yo ya en la calle decían, mire la jefe que no dejaba dejar ingresar al paciente, se escucha. Entonces yo dije, ¿en qué momento llega una gente de pronto que le haya dado rabia, entonces me agreda a mí? Yo tengo una bebé, ando con mi niña, entonces yo no puedo esperar a que me hagan a mí algo en la calle por esas cosas. Sí, entonces, además también quiero resaltar de que se le ha explicado muchas veces cuando los pacientes son de aislamiento protectores, la restricción de visitas, el uso de tapabocas, el uso de bata, el lavado de manos, cosas que se pasan por alto, ¿sí? Cosas que nunca hacen. Y entonces uno cree que porque uno se los dice y ellos están como que están a la defensiva, entonces pueden hacer lo que ellos deseen en nuestro servicio. Y nosotros tenemos protocolos, nosotros tenemos todo para poder hacer que el servicio podamos brindar una mejor atención. Jefe Maritza, recordemos cuál es el llamado que realizan hoy a la comunidad. Bueno, el llamado a la comunidad, cuando nosotros tengamos un familiar acá en el hospital, es siempre el llamado es al respeto. Nosotros creemos siempre, yo creo que todo el personal que está laborando acá de salud, siempre nosotros estamos prestos a servir. Nosotros no estamos acá por lo que como le decía anteriormente, a dañar, a de pronto meter a un paciente a algo, o sea, no, nosotros nuestro servicio es eso, o sea, es cuidar, nosotros es ayudar a que esa persona mejore, más no a dañar. Entonces sí, por favor, pedir siempre el respeto hacia el personal de salud, porque nosotros en ese caso, como nos vimos con la situación de ayer, nosotros no podíamos hacer nada, nosotros teníamos que mantener
pues la calma, independientemente de que nos estuviésemos sintiendo agredidos. Teníamos que pues respetarla, y lo que le digo, pues ella ingresó, nosotros sabíamos que venía, pues por eso yo como que quedé, ¿qué pasó? Solamente dije algo, algo tiene que tener esta persona, porque pues no, y entonces por eso yo tampoco ni entré a discutir con ella, porque pues no sabía cuál era la situación también de ella, pero asimismo pedirle a las personas que pues a todo el personal de salud también le guardemos el respeto. Siempre que tengamos que hacer de pronto alguna sugerencia, algo, dirigirnos de la mejor forma, ¿sí? Tratar de que llevemos esa comunicación entre usuario, personal de salud, de la forma más adecuada y con respeto. Sabemos que pues se presentan varias quejas por parte de los usuarios. ¿Cuál debe ser ese procedimiento ante un paciente o un familiar dar una queja al hospital? Bueno, es con trabajo social, ¿sí? Nosotros siempre que tenemos alguna situación, ya bien sea que de pronto tengan alguna inconformidad, se acerca a trabajo social, que si de pronto en caso que nos han pedido la boleta y que nos dicen, no, yo no puedo porque tengo una niña de 5 años, yo solamente puedo de 10, bueno, en horario como de oficina, en el código laboral, bueno, vaya a ser que sea con trabajo social, o nosotros mismos pedimos para que trabajo social sea quien entre y en realidad entre y haga como esa valoración y tengamos ese apoyo de por qué, de qué números dejan, porque normalmente en esa notica nos dejan números a cuando los podemos comunicar, y más cuando hablamos de pacientes que requieren ese acompañante permanente. Incluso muchas veces también se ha hecho que los pacientes no pueden ingresar y no se pueden quedar. Nosotros, ¿qué hacemos para colaborarles inmediatamente? Es que ingresen y salgan, y nosotros en vigilancia pues damos la autorización verbal. En ningún momento se niega nada, y siempre estamos ahí dispuestos a, todo tiene como un proceso, ¿sí? Entonces, en caso tal de que no nos podamos ayudar, psicología, trabajo social, si no pasamos a psicología, buscamos como los ítems a seguir para que todo sea un proceso que está establecido por el hospital. Muchas gracias a las dos. Bueno, Sí, señora, con mucho gusto.